Muy bien, pues esta va a ser la tercera y última sesión con respecto a los análisis de reactivos, en que es del coeficiente de discriminación. Las sesiones anteriores fueron del índice de dificultad y el índice de discriminación. Ahorita pues vamos a comenzar con el coeficiente de discriminación. ¿Tienen ahí a la mano la definición de coeficiente de discriminación? ¿A qué se refiere? Pueden consultar sus documentos, leerlo y me lo parafrasean. Yo tengo que son como que dos cosas, o sea, son dos indicadores, Ujú. que uno se llama coeficiente de correlación biserial y el otro es la correlación del punto biserial, y que se utiliza como una alternativa para discriminar igual, pero que es según más efectiva porque en lugar de solo agarrar 54% de los 27% de abajo y 27% de arriba, se agarran todas las personas y creo que todos los ítems del test. Ok, lo de todos los ítems, eso es para todos. Pero bueno, vamos a, muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Efectivamente, pues si uno se llama índice de discriminación y el otro se llama coeficiente de discriminación, pues es porque, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Ambos lo que buscan es distinguir, ¿se acuerdan? Entre quienes saben y quienes no saben. Entre el grupo superior y el grupo inferior. Entre quienes dominan lo que se está evaluando y quienes no dominan lo que se está evaluando. Incluso, bueno, cuando digo dominan o saben, no suena mucho a ejecución máxima, incluso en ejecución típica, que no son tal cual como de rendimiento óptimo, puedo estar midiendo actitudes, entonces me ayudan a discriminar entre quienes tienen mucho de esa actitud y quienes tienen poca de esa actitud. O sea, incluso los de discriminación sí puede ser para ejecución máxima y ejecución típica. A diferencia del de dificultad, que fue el que vimos de primero, ese sí solo puede ser para ejecución máxima. Y pues bueno, la definición es prácticamente la misma, o estamos partiendo del mismo supuesto, que es que nos indica la capacidad de un reactivo para diferenciar, como ya habíamos visto, a los sujetos que tienen mucha habilidad y a los que tienen baja habilidad. A los de mucha habilidad decimos que pertenecen al grupo Superior. superior y a los de baja habilidad al grupo inferior. Bueno, esta división o esta clasificación de grupo superior o grupo inferior solo aplica para el índice de discriminación. En cambio, en el coeficiente de discriminación, como nos dijo Juan Pablo, una de sus ventajas, una de sus bondades es que aquí sí consideramos a todos. ¿Se acuerdan que en el índice de discriminación dejábamos afuera a la mitad, o tal vez un poquito menos, ¿no? Pero aproximadamente la mitad quedaban fuera. Aquí no vamos a hablar de grupo superior y grupo inferior, nada más como que lo mencioné para recordar lo que hacíamos en el índice de discriminación, pero aquí en el coeficiente sí van a entrar todos. Y es como también nos dijo Juan Pablo, otra forma de obtener esa discriminación del rango. Nada más que aquí le llamamos, o sea, la diferencia es que le llamamos coeficiente. Les comencé a decir la sesión pasada, no sé si recuerdan, ¿cuál es la diferencia entre un índice y un coeficiente? ¿Se acuerdan que les comenté? No, si no, ahorita se los digo rapidito. Un índice es una forma de obtener una puntuación bastante sencilla, podríamos decir, es decir, con una cuestión aritmética. En cambio, un coeficiente generalmente es algo más complejo. Su fórmula va mucho más ahí de hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división. Entonces aquí, en el coeficiente, lo que utilizamos es un coeficiente de correlación. Los coeficientes de por sí, por definición, ya son así como bastante complejos. No sé si alguien, bueno, no se tienen por qué saber nadie de memoria, pero deben de tener por ahí en su cabeza cómo es la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Y es así como una maraña de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada entre así. Es una fórmula pues bastante compleja. ¿Recuerdan ustedes cómo funciona o cómo explicamos un coeficiente de correlación?
A ver, sí, dime, Chucho, ¿cómo es en qué consiste el coeficiente de correlación? ¿Qué busca? ¿Qué hace? Es una línea. ¿Y qué significa esa línea? A ver, ¿cuál es el objetivo de un coeficiente de correlación? Relacionar dos variables. Relacionar dos variables. Esas dos variables, pues se acuerdan que en algún momento cuando les mostré, las graficamos a través de precisamente se llama un diagrama de puntos, donde ponemos unas puntuaciones en el eje X y otras puntuaciones en el eje Y. Y decimos que hay una relación o una correlación cuando al unir lo que tenemos en el eje X y en el eje Y, se forma más o menos o se acerca a lo que es una línea. Por eso este coeficiente se llama coeficiente de regresión lineal, como también nos estaba diciendo ya Chucho. No quedan exactamente sobre la línea, pero quedan bastante cercanos. Mientras más cercanos queden los puntos a la línea, el coeficiente de correlación va a ser mucho más cercano a 1, exactamente. E incluso voy a pintar de amarillo, nos podría dar este caso. Este de amarillo también es un coeficiente, perdón, también nos habla de una relación. Si los puntos quedaran muy cercanos a este, también estamos hablando de una relación fuerte o una relación alta, solo que efectivamente, nos dijo Chucho, Negativa. Inversa, una relación negativa, exactamente. O hablamos de relación directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Se acuerdan ustedes con qué letra denominamos a la correlación? R. R. Muy bien, entonces es la R o la ρ. Y en el caso de esta línea azul, si fuera perfecta, es cuando decimos que mi R es igual a 1. O en el caso de la amarilla, si la relación fuera perfecta, o sea, si todos los puntos rojos estuvieran sobre la línea amarilla, diríamos que mi R es igual, muy bien, a menos 1. Ok. Bueno, y hablábamos, no sé si se acuerdan que hay diferentes correlaciones. Les decía en alguna clase, ¿cuál es así la correlación madre o la correlación padre, la principal de las correlaciones? Pearson. La correlación de Pearson. Muy bien. ¿Y qué es lo que me solicita Pearson? ¿Cómo tienen que ser mis variables para que yo pueda utilizar la correlación de Pearson? ¿Una intervalar y otra ordinal? No. 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 Este, Escalar ambas, dice Chucho. Exactamente. Dice Chucho que ambas, tanto mi variable que pongo en el eje X como la que pongo en el eje Y, es decir, las dos variables que yo quiero ver si se relacionan o no, tienen que ser, lo voy a poner aquí arriba, voy a poner aquí X y Y. Entonces Pearson lo que me pide es que ambas sean escalares o numéricas o intervalares, por lo menos intervalares. Vamos a ponerle escalares. Ok. Luego tenemos otros tipos de correlación, ¿se acuerdan? Si alguno de ellos no es escalar, ¿qué correlación utilizo? Spearman. Spearman, muy bien. Spearman lo que me dice es que puede ser que una de ellas sea ordinal. Puede ser ya sea la X o la Y, sea ordinal, o que incluso ambas sean ordinales. De cualquiera de estos tres panoramas, estamos hablando de la correlación de Spearman. Entonces, a lo que quiero llegar es que siempre en relaciones lo que hacemos es ver la relación que existe entre una variable y otra variable. Ahora, dependiendo
del nivel de medición y de algunas cuestiones específicas de estas dos variables, es que voy a utilizar una u otra. Correlación de Pearson, ambas tienen que ser escalares. Correlación de Spearman, por lo menos una o incluso las dos son ordinales. Y así, dentro de esta familia de correlaciones, existe un gran número de correlaciones. Hay una, por ejemplo, esa no, ni la vimos, ¿no? Pero por ejemplo, la B de Kramer es cuando ambas son nominales. Y así hay un montón. Hay un montón de tipos de correlaciones. Bueno, pues dentro de toda esa familia de correlaciones existe una que se llama, no sé, guarda esto. Existe otra que se llama correlación punto biserial. No sé si en los documentos que les di les hablaba acerca de las características de esta, de la punto biserial. Un poco, hablaba de la fórmula y algunas características. ¿Y qué dice de la correlación punto biserial? De la fórmula nos habla de, incluye hasta la desviación estándar de las puntuaciones totales, el número de casos que respondieron correctamente y incorrectamente, y habla sobre que se utiliza para saber si las personas adecuadas son las que obtienen las respuestas correctas, qué tanto poder predictivo tiene el reactivo y cómo se puede contribuir a las predicciones. Bueno, ahorita vamos a la parte de la fórmula y del poder predictivo, pero específicamente, ahorita lo que les quiero decir es de la correlación punto biserial en general. Todavía no me voy a ir a lo que es cómo aplicamos esto a análisis de reactivos. En general, en la vida, en estadística, ¿sí? Resulta que yo quiero ver la relación entre dos variables. Le voy a poner aquí punto biserial, que es la que nos interesa ahorita. Pero resulta que de estas dos variables, una es dicotómica y la otra es escalar o numérica. Si tengo esta situación de que de mis dos variables, una es dicotómica y la otra es escalar o numérica, entonces podemos utilizar la correlación punto biserial. Les repito, todas las correlaciones son similares en cuanto a lo que buscan es ver la relación que existe entre las dos variables. Es decir, si a medida que una aumenta, la otra también aumenta. Si a medida que una disminuye, la otra también disminuye. O incluso en el sentido inverso. Pero bueno, lo que quieren probar es si existe esta relación lineal. Lo que cambia es las características de las variables que quiero relacionar, que son las que les estoy presentando a continuación. Si ambas son escalares, utilizo la de Pearson y que es la fórmula, hagan de cuenta, es la fórmula más compleja. Luego de esta, que es la fórmula base de Pearson, es que surgen, dependiendo de estas características de las variables, las fórmulas para la de Spearman, la de Kramer, la de punto biserial, pero la idea es la misma, básicamente. Entonces, les decía que en la vida, o sea, en estadística, nosotros vamos a utilizar una correlación punto biserial cuando una de mis variables es dicotómica y la otra es escalar. Y específicamente, ahora sí, vamos a ver cómo es que en análisis de reactivos, en el coeficiente de discriminación, nosotros utilizamos la correlación punto biserial. Ahora vamos a tener. Es que no puedo crear una pizarra blanca nueva. Ah, ya está. Ok, entonces les decía que lo que queremos hacer es una relación. Nada más que ahora, aquí, en mi eje X, voy a tener la variable numérica. Y en mi eje Y voy a tener la variable dicotómica. Recordando lo que ya vimos hasta ahorita de análisis de reactivos. Si lo que yo quiero ver en el coeficiente de discriminación es esto, de saber si quienes les fue mejor en la prueba, o sea, saber, perdón, si el reactivo me está ayudando a distinguir entre quienes salieron muy bien en la prueba y quienes salieron muy mal en la prueba. O sea, yo voy a contrastar, fíjense,
cómo les fue en la prueba con mi reactivo, que es el que yo quiero evaluar. Pero voy a repetir algo que dije la sesión pasada. Al fin de cuentas, cuando nosotros queremos distinguir entre estos que saben mucho y estos que saben poco, ¿con base en qué yo digo, estos saben mucho y estos saben poco? ¿Con base en su cara bonita, con base en su apellido, con base en qué? En los aciertos. O sea, cuando me refiero a los aciertos, entonces, ¿qué estoy obteniendo con esos aciertos? ¿Con base en qué variable al final nosotros decimos, este pertenece en el índice de discriminación, este pertenece al grupo superior y este pertenece al grupo inferior? Calificaciones. Con ¿El base puntaje obtenido? en la puntuación o calificación, que esa calificación viene de haber sumado lo que sacó en cada uno de los reactivos, en cada uno de los ítems. Ok, entonces esa calificación de la que estamos hablando es precisamente la variable numérica. Yo voy a contrastar qué calificación obtuvieron en la prueba total contra cómo les fue en ese ítem en particular. Ese ítem en particular, llámese que es el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem lo que fuera. En realidad ese ítem, porque ese ítem es el que va a ser dicotómico. ¿Por qué decimos que es dicotómico? Porque tiene la opción correcta o incorrecta. O sea, de Exacto. que Porque lo tiene correcto o, perdón, esto que yo dibujé ahorita, lo tiene incorrecto o correcto. Muy bien. Entonces, esto es al final lo que yo voy a correlacionar. ¿Qué calificación sacaron? Yo esperaría que quienes, vamos a suponer que es una prueba de 10 reactivos, ¿no? Y tengo aquí a quien sacó 0, a las personas que sacaron 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, así, hasta llegar a la calificación de 10. Ok. Vamos a suponer que contestaron 100 personas, ¿no? De esas 100 personas que contestaron, o sea, bueno, quién sabe cuántos sacaron 0 y 1 y 2, pero es más probable que a quienes les haya ido bien en la prueba, que yo tenga a más personas que la hayan contestado correctamente y sean muy pocas las que las contesten incorrecta. Y en cambio, yo esperaría que a los que les fue mal en la prueba, es decir, a los que no saben, la mayoría de ellos la conteste correctamente y sean pocos los que por azar la contesten incorrectamente. Y aquí como que hay más o menos queda parejo a los de en medio. No sé si me explico. En realidad aquí la correlación no se ve tan claramente la recta, pero esperaría que mientras más yo me vaya acercando a las calificaciones altas, haya más gente que la tenga de manera correcta. Y mientras más yo vaya observando a las personas que les fue mal en la prueba, haya más probabilidad de que la tengan de manera incorrecta. Esa es la relación que busca, o cuando hablamos de esta correlación era punto biserial, les decía, la diferencia es que una de mis variables es numérica. ¿Cuál es esa variable? La calificación. Y mi otra variable es dicotómica. Es decir que esta es lo de 0 y 1. Sí, aquí lo que hacemos es como esa tendencia a formar esos grupitos. No es tal cual como en el índice de discriminación que claramente, o sea, tajantemente tengo grupo superior, grupo inferior y los de en medio que no me sirven. Lo que trato de ver es que, como las galletas Chucky, no me he fijado cómo están las galletas Chucky, pero lo que yo trato de ver es que se vaya viendo como esta tendencia. Mientras más alta calificación, mayor probabilidad de que haya más gente que la haya tenido correctamente. Mientras más baja calificación, mayor probabilidad de que hayan más personas que la hayan contestado de manera incorrecta. Y así es como yo debo de ver esa correlación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, pues así es precisamente como funciona el índice de correlación. Ahorita nada más. Ok, entonces, bueno, pues ya que
entendimos cómo funciona esta correlación punto biserial. Ya Juan Pablo nos estaba hablando de lo que es la fórmula. Esta fórmula no la vamos a aplicar a mano. O sea, se los estoy presentando aquí, pues a manera de irlo como ubicando. Ustedes en su tarea lo tuvieron que poner en su cuadro, pero no pretendo que se aprendan de memoria esto. O sea, que sepan ustedes, por ejemplo, cómo sacar la dificultad, que es una división, sí. La discriminación, que es restar y dividir, sí. Pero ya que aquí donde tenemos raíz cuadrada, esto no. Esto, precisamente cuando estemos viendo ya las clases en el SPSS, ahí les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, bueno, pues ya como recapitulando, la correlación punto biserial, lo que nos va a decir es qué tanto se asocian o se relacionan mis dos variables. ¿Cuáles son mis dos variables? La de reactivo, que esta es la dicotómica con 0 y 1, y el puntaje de la prueba, que esta es la variable numérica. ¿Qué es lo que dice acá? La correlación punto biserial es la que vamos a utilizar cuando lo que vamos a correlacionar es una variable dicotómica con una variable continua numérica, que es el ítem y la calificación total. Ok, ahorita les voy a compartir un Excel solamente a manera de que vayamos checando cómo es que se obtiene esta correlación punto biserial corregida, aunque en la realidad en nuestros ejercicios no lo vamos a hacer como les voy a mostrar en este Excel. Les digo que lo vamos a hacer en el SPSS así rapidito. O sea, cuando tengamos los datos, los metemos, le damos clic y ya nos va a salir esto que yo les voy a mostrar ahorita. Es decir, esto es nada más a manera de explicación para que en el SPSS no nos salga de manera mágica, sino que entendamos cómo funciona esto. Pero ya ustedes ya, o sea, perdón, ya en el otro video se los voy a mostrar. En el del SPSS cómo lo hacen, pero esto nada más es esa manera de ver el procedimiento o de dónde sale. Ahorita les estoy mostrando las calificaciones obtenidas por 9 sujetos o 9 alumnos en una prueba con ¿cuántos ítems? 8. 8. No, tiene más ítems. 9. 10. No veo. 10. Ok. Ítems son 10, son los que están acá. Y las personas que contestan, los sustentantes, son 9. 9. Casi siempre las bases de datos de esta manera las vamos a manejar en el SPSS, en el Excel. Aquí voy a ir poniendo siempre, o sea, mis filas van a ser los sujetos o sustentantes y mis columnas, donde van a estar mis variables, van a ser cada uno de mis ítems. Ok, entonces yo quiero obtener el índice, el coeficiente de discriminación. Lo que dijimos que tenemos que relacionar es la calificación y lo que obtuvo en cada ítem. Por ejemplo, vamos a ver este ítem, que es el ítem 1. En este caso, el ítem 1, podemos ver que lo contestó correctamente la persona 1 y la 2 y la 3, solo el sustentante 8 personas. incorrecto, exactamente. O sea, en realidad yo hasta puedo saber cuántas personas contestaron correctamente este ítem, y así para cada uno. Si se dan cuenta, están casi como en orden de... ¿En orden de qué? Dificultad. De dificultad. ¿Qué me faltaría para poder saber la dificultad del ítem? ¿Qué dice mi fórmula de dificultad? ¿Alguien se acuerda? Que tengo que restar ambos grupos. O sea, el de El de las dificultad, personas no el de que discriminación. prepararon el ítem. El de dificultad. Dificultad. Dividirlo con la número de totales. De ítems. Exacto. O sea, yo voy a ver cuántas personas contestaron correctamente, que en este caso es 8, y ese número lo voy a dividir entre... 9. ¿Por qué entre 9? Que es el número de personas. Porque es el Que número de contestaron. Este es el número de personas que contestaron correctamente. Y el 9 es el número de personas que contestaron la que prueba. contestaron. Exacto, o de sustentantes. Entonces,
Incluso hasta puedo ver aquí su índice de dificultad. En esto que yo les estoy mostrando, se los estoy presentando del más fácil. ¿Cuál es el más fácil y cuál es el más difícil? El más fácil es el de 80.89. O sea, los ítems 1, 2 y 3 son El ítems, índice de son facilidad. ítems fáciles. Y el más difícil es el ítem 10 porque solo lo contestó correctamente una persona. Hasta aquí, por ejemplo, el ítem 2 y 3 son como similares para dificultad. ¿Por qué? Porque lo contestaron correctamente 8 personas. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? Pero lo contestaron correctamente 8 personas. O sea, estos 3 son ítems bastante fáciles. Y estos 2 son ítems difíciles porque el 9 solo lo contestó bien 2 personas y el 10 solo lo contestó bien una persona. Bueno, pero este es así como un paréntesis de algo que también podemos obtener. Lo que les quiero mostrar es que en esta base de datos ya tenemos a cada uno de nuestros ítems como correcto o incorrecto. Incluso si este examen fuera de preguntas abiertas o opción múltiple. Lo cierto al caso que en esta base de datos ya lo tengo así, como correcto e incorrecto. Y entonces, ya para mi coeficiente de discriminación ya tengo esta parte dicotómica del ítem y me falta la parte numérica, la variable numérica. ¿Cuál era la variable numérica? La calificación del sujeto en la prueba. La calificación que obtuvo cada uno de los sujetos. Entonces vamos a solicitar la calificación de cada uno y aquí están. También a estos los ordené Más inteligente. el sujeto que domina más la habilidad que domina menos la habilidad. Claramente Bueno, el sujeto sí. 1 es así como el más brillante. O sea, de los 10 reactivos que tenía su prueba, contestó correctamente 9 de ellos. Aquí fíjense, Qué bobo. aquí estoy evaluando a la persona. Y tenemos hasta esta última, que es el sujeto 9, que de los 10 ítems solamente pudo contestar bien 2 ítems. El ítem 2 y el ítem Ya 3. me vi en Edmodo fallando una. La de confiabilidad y validez. Sí. Ah, en análisis de reactivos lo van a contestar en examen, en equipo y así. Relax sin límite de tiempo. Bueno, pues entonces lo que hace lo que haría normalmente el coeficiente de correlación es precisamente correlacionar la calificación, esta, con cada uno de los ítems. Y así obtener el coeficiente de discriminación de cada uno. Lo voy a poner aquí. Voy a sacar la fórmula de correlación y voy a correlacionar lo que obtuvo en el ítem 1, que es esta matriz, con la calificación total. Ahorita nada más le voy a poner en esta fórmula. Les digo que ni se asusten, no crean que van a ustedes hacer esto de manera manual, así como... Yo sí sé qué significa. ¿Qué significa, Chucho? Dinos. Es para fijar celdas, o sea, para fijar las casillas. Muy bien. Esos simbolitos que puse es para que ahorita que yo copie la fórmula, esa se mantenga fija. Bueno, este es el coeficiente de correlación. Que esto ustedes lo pueden hacer en el SPSS, se van al SPSS y de ahí se van ¿a dónde? Para sacar la correlación. Analizar. Analizar. Ay, no me acuerdo, tengo que verlo, soy visual. Correlaciones bivariadas. Van metiendo. Ajá. Y meten el reactivo 1 con la calificación y el reactivo 2 con la calificación. Y ya. Nada más que hay un problema. Les voy a contar. Esta correlación así tal cual, a punto biserial, que ya sabemos en qué consiste, qué es lo que busca, la relación entre el ítem y la calificación total, para ver si realmente los que saben más tuvieron bien el ítem y los que les fue re mal en la prueba, los que no saben mucho, les tuvieron mal el ítem. Eso es lo que busca. Nada más que aquí hay un problema. Que para yo obtener la calificación, pues tuve que... ¿De dónde salió esta calificación? ¿De dónde la obtuve? ¿Qué hice para obtener esa calificación? Sumar. Sumar todos los ítems. Sumar todos los ítems. Entonces, cuando yo digo que esta persona sacó 9, es porque sumé el ítem 1, 2, más 3, hasta el ítem 10. El caso es que cuando yo quiero analizar el ítem 1, es como... le voy a llamar como un poco tramposo, porque
O sea, de por sí para la calificación, tú ya habías considerado este ítem. Y entonces en la correlación vas a correlacionar lo que sacó, que proviene de la suma de estos 10, con esta variable, Cada ítem. el ítem. Queda como un poco redundante, porque para yo obtener esta calificación, ya había considerado el ítem 1. Y lo mismo va a pasar cuando yo saque la correlación con el ítem 2. Para obtener esta calificación, yo ya había considerado esto. Por eso se hace algo que se llama correlación punto biserial corregida. Les voy a contar en qué consiste esta corrección. En esta corrección, lo que voy a hacer es que cuando yo voy a hacer el análisis de mi ítem 1, voy a obtener la calificación que hubiera sacado la persona, cada uno de los sujetos, pero sin considerar al ítem 1. Aquí lo voy a poner. Aquí siempre era la calificación que era la suma de los anteriores, pero sin considerar a este. Ya. Y lo mismo voy a hacer aquí. Voy a agarrar, a ver, espérenme, es que aquí tuve que haber fijado. Siempre voy a quitarle... Ay, no quiero Creo que el L3. la L3, ¿verdad? Esto Sí. tengo que dejar fija. No, pero no solo la L. No, solo es la L. Y entonces lo mismo voy a hacer para cada una. Algo se hizo mal, no copié la fórmula. Sí, sí le está. Sí, Está bien, porque solo en la 9 debe tener 9, porque es 0. muy bien. Vamos a bajarlo entonces. Nada más que yo tengo un problema porque no veo la Ah, pantalla completa. es que como no le puso L3 y luego lo hizo hacia abajo, entonces las otras sí se corrieron. Sí, se habían copiado. Ok, entonces, ¿qué es lo que hice aquí en la columna M? Aquí dije, voy a obtenerla como ahorita en la columna M. Lo que yo quiero saber es cuál es la correlación punto biserial, pero la corregida para el ítem 1. Lo que voy a hacer es que a la hora de sacar la variable numérica que es calificación, la voy a sacar, pero sin considerar al ítem 1. O sea, esta calificación que estoy viendo, la de 876, es sumando todo esto, sin considerar el ítem 1. Cuando yo me voy a la de la pregunta 2, este 876, esta suma que veo, es la suma del ítem 1 con el 3, con el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, sin considerar al ítem 2. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hago? Sí hago siempre la correlación de la calificación con el 0,1, pero con la diferencia que en la variable calificación es sin considerar al ítem del que en ese momento voy a obtener su análisis o su coeficiente de discriminación. ¿Está claro esto? Sí. Les repito, esto que yo estoy haciendo en Excel no lo van a tener que hacer ustedes. Eso se los va a dar solito el SPSS. Ustedes solo le van a dar clic en un lado, en otro lado y les va a sacar el número. Lo que yo quiero que quede claro es de dónde sale ese número. Es una correlación, pero es una correlación corregida. Y la corrección que hacemos es esta parte de eliminar en la puntuación total o en la calificación al ítem que en ese momento yo quiero evaluar. Correlación. Entonces, en realidad el coeficiente de correlación se da correlacionando la calificación que se obtiene sin el ítem 1 y precisamente con lo dicotómico del ítem 1. Y eso hago exactamente en todos. Este es el coeficiente de correlación.
estos números que estoy marcando ahorita, el Excel se los va a dar solitito, sin hacer todo lo que hicimos ahorita de la suma y de restar y de las fórmulas. Nada de esto vamos a hacer. Solamente vamos a obtener esto. Entonces, ¿me pueden decir ustedes cuál de los ítems obtuvo la correlación más bajita? El 3. No, El, el 3, el 3. Que es que no lo veo yo. Sí, ¿no? Sí, el 3. ¿Lo hago más Es que grande? estoy Sí, el 3. ciego. Bueno, no, lo Sí, voy a es dejar el de este 3. tamaño, porque necesito ver todo. No, está bien, es el 3. El ítem 3. El ítem 3 tiene una correlación muy baja. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa. Vamos. Es más, miren, tenemos 9 sujetos que están ordenados del que más sabe al que menos. Te voy a poner aquí la mitad, por acá. ¿Ven dónde está ahorita? Prácticamente aquí hay un brinco. No, les repito, no estoy tomando así tal cual grupo superior y grupo inferior como haríamos en el índice de discriminación, pero podemos ver que los sujetos del 1 al 5, miren qué calificaciones obtuvieron, de 9 al 7. Mientras que los sujetos 6, 7, 8 y 9 son los que obtuvieron las calificaciones bajitas. Yo lo que esperaría para cada ítem es que lo contesten correctamente, se me pasó uno, que lo contesten correctamente ellos y que lo contesten incorrectamente ellos. Entonces me decían que el que tiene la discriminación más baja es el ítem 3, que es este de aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque solo... Ajá, porque solo una la contestó mal. O sea, solo una persona la contestó mal. Como que este ítem, al estar además tan fácil, como que no importa si eres de los que saben mucho o de los que saben poco. Todos lo contestan, salvo por uno de ahí de los bajitos la tuvo mal. Pero no es un ítem que me ayude a distinguir entre los que sí saben de los que no saben. ¿Sí? Pueden ver el ítem 2 y el ítem 1, que tienen la misma dificultad de punto 89. Siguen siendo ítems muy fáciles, pero en estos, en el 1 y el 2, los que no lo contestan, siempre hay una persona que no lo contestó correctamente, pero son personas que sacaron calificaciones todavía más bajas, la de 3 y la de 2, no la persona que sacó 4 puntos. Este es un ejemplo muy chiquitito. ¿Cuál es el ítem que tiene la mejor discriminación? Ítem 4. El ítem 4, es que no puedo ver. Ah, sí. El ítem 4, ¿no? ¿Por qué decimos sí. por discriminación? Porque su número está más elevado. Vamos a ver qué pasa con el ítem 4 específicamente. Vamos a volver a dividir más o menos estos sujetos. Y miren el ítem 4. De estos que saben mucho, Todos lo tuvieron bien. correctamente. Y aquí, como que mientras más abajo me voy, más probabilidad hay de que conteste incorrectamente. Acuérdense, mientras más abajo, porque esta es una correlación lineal. Mientras más bajo, porque tiene menos calificación, debería haber mayor probabilidad de que la contesten correctamente. Y eso es lo que pasa con el ítem 4. Por eso tiene una correlación tan bonita. Por eso su discriminación es tan bonita. Entonces, esto que yo obtuve aquí, esto que ustedes están viendo, son los valores de el coeficiente de correlación. Voy a repetir. Se parece al índice de discriminación en cuanto a que lo que busca es ayudarme a distinguir qué tanto ese ítem en particular, porque estos análisis se hacen ítem por ítem, qué tanto ese ítem en particular me ayuda a distinguir a los que saben, son duchos, dominan, tienen alta habilidad, de quienes no saben, no dominan la habilidad, les falta. Esto es lo que busca este coeficiente de correlación, igual que el índice de correlación, nada más que lo hacen por caminos diferentes. Esa es la diferencia. Entre el índice de discriminación y el coeficiente de discriminación es más probable, o se utiliza un poco más que es el coeficiente de discriminación, pero nosotros aquí en la asignatura vamos a ver tanto índice como coeficiente de discriminación. Entonces vamos a regresar a nuestra presentación y aquí podemos ver que no se cambió.
Entonces, por eso nosotros utilizamos la correlación punto biserial, pero la corregida. ¿Ok? La corregida es esto que les mostré en el Excel. Esa es la corrección que hace. No es una correlación tan simple, sino que hay que hacer ese ajuste. Entonces, ya les puse la respuesta. Ya la vieron, ¿verdad? En sus cuadros, cuando les pido notación, ¿cuál era la notación para el índice de dificultad? ¿O qué le preocupa? Una P. Una P de proporción. Para el índice de discriminación, de Una D. una D. Y para el coeficiente de correlación, R de ahí. es una R. Es una R de correlación, solamente que es una R que dice punto biserial. ¿Ok? El rango que puede tomar, igual que el índice de discriminación, va de -1 Menos, a +1. ¿Por qué va de -1 a +1? porque puede ser ajá, o sea, puede tener así con que, como diría, perfecto, o sea, pero también puede ser a la inversa. Exactamente, porque al fin y al cabo es una correlación. Como todas las correlaciones, pueden ir desde +1, que es la correlación perfecta, donde todos están sobre la diagonal, hasta -1, donde todos están sobre la diagonal, pero en el otro sentido. O sea, estaría terrible. Significaría que a los que les fue muy bien en la prueba, la tuvieron mal. Y a los que les fue muy mal en la prueba, la tuvieron bien, ese reactivo. Entonces, eso no se espera para este coeficiente. O sea, Es como igual el de discriminación, ¿no? O sea, si lo exacto, tengo negativo no me sirve. no me sirve de nada. Entonces, ¿cómo queda la interpretación de este coeficiente? Idéntica a la del a la del índice de discriminación, es la misma tabla. ¿Qué hice? Se las cambié de formato y les añadí algunas cosas que no les puse en el coeficiente. Se las puse en esta anotación. Su tabla de discriminación solo trae esto que está en negrita. Pero la interpretación es idéntica. Creo que aquí les aumenté el segundo adjetivo, pero es exactamente. Vamos a interpretarlo de la misma manera. Es decir, si me sale menor a 1, o sea, negativo, está terrible, o sea, está inadecuado, está pésimo. Ese reactivo no me sirve. ¿Por qué? Porque está ocurriendo lo que acabamos de decir. A los que les fue bien en la prueba, ese ítem lo contestaron incorrectamente. Y a los que les fue mal en la prueba, ese ítem lo contestan correctamente. Eso no me sirve. Luego, si la discriminación, si el coeficiente de discriminación o esta correlación más cercana a 0, acuérdense que en coeficiente de correlación, que yo obtengo una R, coeficiente de correlación igual a 0, significa que en mi diagrama se ven así los puntos como sea, no se ve esta tendencia de la recta. Eso significa que sea 0, o en este caso hasta punto 19, significa que es pobre o malo. O sea, esta igual, muy probablemente yo la descarte. A partir de punto 20 hasta punto 29 puedo decir, bueno, está así como regular, su discriminación es baja, pero en un momento dado la puedo considerar. Habría que checar qué otra cosa puedo corregir, qué le puedo modificar. Ya de punto 30 a punto 39 ya decimos que es un ítem adecuado, es un ítem bueno, y aunque yo pudiera revisar y mejorar algo, en realidad ya esta es una que sí voy a incluir en mi prueba. Y ya de punto 40 llegando hasta 1, pues este es un ítem excelente, con una discriminación alta. Estos son reactivos, vamos, ideales. Pero les repito, este cuadrito que les estoy mostrando, puede ser que le cambie la letra y el color, pero es el mismo que el que tienen ustedes en la presentación del índice de discriminación. Hasta les podría volver a dibujar, es la misma recta que les puse en la sesión pasada. Maestra, ¿Sí? ajá, yo tengo una duda. Haz de cuenta que inventamos nuestro examen, así, hagamos nuestras pruebas, se lo aplicamos a un montón de gente y todo eso, lo calificamos y pues eliminamos varios ítems. Cuando vamos a hacer otros ítems también la tenemos que volver a aplicar y volver a hacer esa discriminación, así hasta que ya tengamos la prueba. O sea, podría ser algo de nunca acabar o No, tardaría mucho. Sí, lo que se pretende es que desde el momento en que tú elaboras tus ítems, si tú estabas pensando por tu estructura de tu prueba, ¿no? Que para evaluar conocimiento matemático, yo necesito estos 10 temas, estos 10 ítems. No vas a elaborar 10 ítems, vas a elaborar unos 30, unos 40, porque sabes que se te van a ir muchos.
¿Sí me expliqué? Ah, ya. O sea, no, Entonces- no al inicio hago solo 10. Ay, no, se me fueron 5, ahora necesitas estos 5. Ay, no, se me fueron 2. No, desde el inicio yo ya sé. O sea, mi Hago que mis pilotaje son comodines. pruebas mucho más grandes que la que va a ser mi prueba final. Exactamente. Yo, Ok, entonces, ajá, quiero mi prueba de 15, entonces desde la primera revisión tengo que crear muchas, por si acaso, exactamente. ¿no? De cada Ok. cosa que yo quiera evaluar, generalmente se estila, por ejemplo, hasta 3 reactivos por cada uno. Puede ser que a veces tengas un poco más, un poco menos, pero no te quedes con solo uno, porque si ese uno, el único que tenías, sale terrible, lo vas a tener que eliminar y te vas a quedar como con ese hueco en tu estructura. Entonces, Ok. es una cuestión que tiene que ver con la construcción de pruebas, que desde el inicio, desde que yo planeo mi prueba, tengo mi estructura y como tengo que hacer reactivos para medir esto, hago muchos más reactivos de los que quiero que tenga finalmente mi prueba. Muy bien, ¿alguna otra duda? Maestra, yo, Sí. bueno, no sé si es duda, bueno, sí es duda. Y para eliminar el ítem, primero tengo que hacer de plano estos 3. Pues como que son procedimientos, o sea, para analizarlos tengo que hacer los 3 para de plano eliminarlo. Sí, o sea, lo que se recomienda es que mientras más información tengas acerca de un ítem, pues mucho mejor. Se supone que tus ítems ya pasaron primero por un comité de revisores. Ese comité de revisores es como lo que hicimos nosotros, de que alguien externo lo lee, me da indicaciones, preferentemente quienes sean expertos en la materia, etc. Luego me voy al pilotaje. Cuando voy al pilotaje, aplico la prueba y al aplicar la prueba yo obtengo estos 3 índices, o sea, como de una sola vez. Eso es lo que vamos a ver en el SPSS. Ahorita lo que estamos viendo es como la parte conceptual. Pero vamos a ver, ok, ya tengo mi base de datos, similar a la que les mostré ahorita, que esta era una chiquitita. Entonces, ya que los tengo, ¿cómo? Así de una sola vez, o sea, ¿qué proceso voy a usar? Y aquí ya tengo el índice de dificultad, el índice de discriminación, el coeficiente de discriminación. Y ya con estos elementos, ya tomo mis decisiones. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Voy a detener compartir pantalla. Y bueno, pues nada más para terminar con el coeficiente de correlación. Algo que se me pasó mostrarles hace ratito con el Excel es que aquí tenemos en el amarillo, tenemos lo que es el coeficiente de correlación, que es la punto biserial corregida. La que ven arribita, les dije que era el coeficiente de correlación, pero sin hacer esa corrección de la que estamos hablando. Vamos a ver nada más a manera ilustrativa cómo se comportan ambos para que vean qué diferencia hay entre hacer esa corrección y no hacerla. Está aquí. Miren, alcanzan a ver el gráfico, vamos a hacerlo más grandecito. Lo que podemos observar es que la gráfica es prácticamente, tiene el mismo comportamiento, solamente que la azul, que es la que está más arribita, perdón, es la correlación tal cual. Y la naranjita, la que está más abajito, es ya con la corrección. ¿Qué podemos decir entonces de esto que ocurre entre obtener solo la correlación y hacer la corrección a esta correlación? ¿Qué pueden observar? Que es lo mismo. El comportamiento es el mismo, pero entonces podría yo no hacer la corrección. O sea, pero Ajá. es que como que sí disminuye, pero no sé qué. Sí disminuye. ¿Quién obtiene los coeficientes o los índices más altos y quiénes los obtienen más bajos? ¿La correctiva
o la correlación tal cual? Los más altos yo digo que la correlación, Ajá. ¿Y o por sea, qué los de será? azul. Porque está considerando a todos los ítems. En cambio, en el de la corregida le estás quitando el ítem que estás evaluando y por eso se ve, o sea, ese espacio que hay entre las dos correlaciones es la correlación del ítem al que estás evaluando, ¿no? Sí, O o sea, sea, eso viene... no. eso es lo que influye, que aquí estoy en la azul, cuando no hice la corrección, la sumatoria está hecha sobre todos los ítems. O sea, en este caso, en este ejemplo, considerando los 10 ítems, incluso el que estoy evaluando. Esto es como redundante y esto hace que se infle artificialmente esa correlación. Porque o sea, es lo que les decía hace rato, es como hacer trampa, porque para sacar la calificación te consideré a ti ítem, entonces este ítem ya está influyendo. Claro, influye una décima parte, porque en este caso son 10 ítems, pero esa influencia que tiene es la que podemos ver aquí. Por eso es que se hace esto de sacar la sumatoria sin considerar el ítem para evitar esta inflación. Y le digo inflación porque aunque es más alto no significa que sea mejor, sino que es como un error que es el que se tiene que corregir para no hacer para no ser redundante. ¿Sí? Entonces, así se vería. O sea, si yo no hubiera hecho la corrección, así lo vería. Y con la corrección me queda así. Prácticamente la decisión queda al final muy similar, solamente ya tengo como más exacto el valor cuando hago esta corrección. ¿Ok? Y ahora sí, con esto concluimos lo que es los 3 índices. Ya vimos que son el índice de dificultad, el índice de discriminación y el coeficiente de discriminación.